Buenas tardes a todas y a todos. Sean bienvenidos a este acto cultural en el que Teror se mira a sí mismo a través de sus nombres, de su territorio y de su memoria colectiva. Hoy nos reúne la presentación del libro La toponimia de Teror, una obra que supone un hito en el conocimiento y la preservación de nuestro patrimonio cultural. Los toponimios no solo son referencias geográficas, son historia, lenguaje, vivencias y tradición oral transmitida de generación en generación. Por eso, este acto quiere unir la palabra escrita con la música, dos formas esenciales de conservar y transmitir nuestra identidad. Para comenzar, y antes de adentrarnos en el contenido del libro, vamos a dar paso a la música que también es memoria y raíz. Contamos hoy con la presencia de José Manuel Pérez El Patilla, músico de amplia y reconocida trayectoria dentro del panorama de la música popular canaria. En los años 80 fue componente del grupo Locociones, etapa en la que se estrenaron algunas de sus canciones. Es además cofundador de la Parranda Cuasquía, grupo para el que ha compuesto parte de su repertorio. En su faceta en solitario ha grabado 3 discos con canciones propias: Mala Racha, Cantares desde la Loma y Este Mar Mío. Trabajos en los que refleja una profunda conexión con la tierra, el paisaje y la palabra, valores que enlazan directamente con el espíritu del libro que esta noche presentamos. Con todos ustedes, señoras y señores, José Manuel Pérez El Patilla. Un fuerte aplauso. Buenas noches. El viejo acordeón en lo alto del ropero, el viejo acordeón que tocará mi abuelo, el viejo acordeón que hoy duerme polvoriento, que asmático resopla en busca de otro tiempo. Él fue protagonista sonoro y sin igual de antiguas alegrías, testigo musical. En su fuelle vibraron al son de su vaivén el vals y la folía y el viejo Mama Inés. Mi viejo acordeón, no pares de sonar, no dejes de traerme tu armonioso compás, que baile todo el mundo con tu dulce canción, no calles nunca más, mi viejo acordeón. Él fue protagonista sonoro y sin igual de antiguas alegrías, testigo musical. En su fuelle vibraron al son de su vaivén el vals y la folía y el viejo Mama Inés. En su fuelle vibraron al son de su vaivén el vals y la folía y el viejo Mama Inés.
Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, decirles que me siento muy honrado que hayan querido contar conmigo, con mi música, con mis canciones, en este magno evento. Y digo magno porque siempre es grande la presentación de un libro, incorporar a la cultura, a la memoria de la gente, pues un nuevo escrito, y más en este caso que habla de la toponimia de Teror. Bueno, he querido empezar con una canción que en su momento dediqué a la memoria de mi abuelo, a la memoria de un tiempo que ya no volverá, y voy a ser breve porque me han dicho que lo sea. Así que vamos con un bolero que se llama Magua. Las pocas canciones que voy a hacer son mías, o sea que vamos. Tengo magua cuando te tuve tan cerca, por no habernos conocido un poco más. Y tengo magua después de entreabrir la puerta, por no habernos atrevido a llegar hasta el final. Tengo magua, pero mucha magua. Cariño como el tuyo no llega todos los días y no lo volveré a encontrar. Como lamento el haber perdido el tiempo cuando te tuve tan cerca y nunca dije lo que siento. Ahora solo me persigue un pensamiento. Se escapó nuestro momento y perdí mi oportunidad. Y tengo magua, pero mucha magua. Un cariño como el tuyo no llega todos los días y no lo volveré a encontrar. Como lamento el haber perdido el tiempo cuando te tuve tan cerca y nunca dije lo que siento. Ahora solo me persigue un pensamiento. Se escapó nuestro momento y perdí mi oportunidad. Y se escapó nuestro momento. De nada vale, cariño mío, decir lo siento. Y aquí en mi tierra se dice de esta manera: a conejo que se fue, palos a la madriguera. Y aquí en mi tierra se dice de esta manera: a conejo que se fue, palos a la madriguera. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, realmente el refrán: a conejo dio, palos a la madriguera. Pero, bueno, esta canción, bueno, ya oyendo la letra, pues sabrán. Son tus manos amorosas, manos sabias y curtidas, con las que amasas el barro.
capaces de darle vida. Tú haces piezas primorosas para la gente sencilla, losa, noble y orgullosa, la gloria de nuestra villa. Losera de la atalaya, haz para mí un tostador. ¿Qué quiero hacer, Cochafisco, pa' engatusar a mi amor? Arrejú de panchillo y trae un buen hace de leña, que voy a dar fuego al horno pa' guisar la loza nueva. Losera de la atalaya, artesana primordial del lebrillo y de la talla y el humilde berregal. Losera de la atalaya, haz para mí un tostador. ¿Qué quiero hacer, Cochafisco, para embullar a mi amor? Arrejún de panchillo y traen buen hace de leña, que voy a dar fuego al horno pa' guisar la loza nueva. Que voy a dar fuego al horno pa' guisar la loza nueva. Losera de la atalaya. Muchas gracias, muy amable. Muchas gracias. Muchas gracias. Y bueno, ya termino. Sí es verdad que antes quiero dar las gracias a Cultura, al amigo Gonzalo también, que es culpable de que yo esté aquí esta noche cantando para ustedes, al equipo de sonido, que también lo hacen, son responsables de que las cosas suenen bien y como deben. Y bueno, voy a acabar con una canción que en su momento hice al Pino, pero a la romería del Pino, pero vista desde la gente que va al puente, al Pino Puente. Y eso se lo voy a dedicar aquí al amigo Naranjo, que es un asiduo. Y bueno, es una isa que en su momento estrenaron los Cofiones y espero que les guste. Virgen del Pino bendito, hazme un milagrito, hazme ese favor, que a la mujer que yo quiero, yo sea el primero para su amor. Y si lograr tú pudieras que me quisiera, y madre de Dios, te juro que pa' otro año yo vengo andando hasta Terol.
la vi en el puente cantando con la parranda que allí llegó. Ni siquiera me miraste, pero la Isa por ti se habló. Ni siquiera me miraste, pero la Isa por ti se habló. Una copla de tus labios de madrugada salió. Una copla de tus labios de madrugada salió. Voló y voló como loca y a mis oídos llegó. Y a mis oídos llegó. Como un beso de tu boca, toda la noche esperando un poquitito de tu atención. Y tú tan entretenida con tanta gente a tu alrededor. Entre tanto yo bebía mientras rumiaba mi decepción. ¿Y qué pasó? Perdí el tino y la guitarra tratando de conseguir tu amor. Perdí el tino, la guitarra tratando de conseguir tu amor. Perdí el tino y la guitarra tratando de conseguir tu amor. Muchísimas gracias, señores. Muchas gracias. La toponimia de Teror es mucho más que un catálogo de nombres. Es un viaje por la memoria del territorio, una escucha atenta a la voz antigua de la tierra y de quienes la han habitado. Cada toponimio recogido en las páginas de este libro es una huella, una señal que nos habla del paisaje, del trabajo, de las creencias y de la vida cotidiana de generaciones de terorenses. Como bien nos recuerda la palabra hecha poesía, mientras un lugar conserve su nombre, no estará del todo solo en el mundo. La obra, compuesta por 486 páginas, es el resultado de casi 3 décadas de investigación rigurosa, constante y profundamente comprometida. Un largo camino que ha permitido alcanzar un elevado grado de exhaustividad descriptiva y una notable solidez analítica. No se trata de una mirada apresurada, sino de un trabajo paciente, en el que el tiempo ha sido aliado para contrastar, depurar y explicar con profundidad los datos más complejos. El prolongado proceso de elaboración ha hecho posible ofrecer un perfil claro, coherente y sólidamente documentado del municipio de Teror, gracias también a la participación generosa de un gran número de informantes de cada uno de los barrios, depositarios de una sabiduría transmitida de forma oral y en muchos casos amenazada por el olvido. La toponimia de Teror es, en definitiva, un estudio de referencia, llamado a convertirse en una aportación fundamental para el conocimiento, la valoración y la preservación del patrimonio cultural y toponímico del municipio de Teror. Un libro que fija en la palabra escrita lo que durante siglos vivió en la voz y que nos recuerda que nombrar un lugar es también una forma de quererlo y protegerlo.
Y para profundizar en esta obra y compartir con nosotros el proceso y el significado de este trabajo, invitamos a subir a este escenario al alcalde de la Villa de Teror, don José Agustín Arencibia García, y los autores del libro, don Gonzalo Ortega Ojeda, catedrático de Lengua Española, don Francisco Santana, topógrafo, acompañados del geógrafo don Rubén Naranjo y del historiador Vicente Suárez. Un fuerte aplauso. Bueno, gracias Alejandro. Saludar al primer teniente alcalde que nos acompaña junto con las compañeras concejales y los asistentes pues que han querido acudir esta noche pues a acompañar a estos autores en la presentación de esta obra La toponimia de Teror Gran Canaria. Quizás no sea tan habitual abrir las puertas de nuestro auditorio porque venimos acostumbrados pues a una obra de teatro, a una actuación musical, quizás a una orla. Pero bien merece la pena en esta noche dar la bienvenida pues, a los autores y colaboradores de esta gran obra, La toponimia de Teror, en este recinto cultural referente a lo largo de los últimos años de tantos acontecimientos culturales en la Villa de Teror. Sin duda alguna, ya lo comentaba Alejandro, presentamos hoy una obra que se ha cocinado a fuego lento a lo largo de casi 3 décadas de trabajo, de esfuerzo y dedicación, que a buen seguro se convertirán pues, a partir de hoy en parte de nuestro patrimonio cultural de Teror y de nuestro pueblo. Un trabajo que seguramente quedará inmerso en la memoria colectiva de nuestro municipio, y que para esta noche, que son los verdaderos protagonistas y son los que tengo aquí a mi lado, y darle las gracias, por supuesto, al amigo Gonzalo por contar conmigo una vez más para acompañarle en la moderación de la presentación de este libro. Y ya no solo como alcalde y como concejal de Cultura, sino como terorense, debemos estar orgullosos de este trabajo que pocos municipios, y si no me corregirán, salvo que Artenara, que tiene algo de toponimia, creo que también, Gonzalo, pues debemos, como digo, estar orgullosos de esta obra que seguramente será un libro de consulta durante muchísimos años para generaciones que nos acompañarán o que vendrán con posterioridad. Pero como los protagonistas son ellos, les quiero, pues, en primer lugar, dar la palabra. Me acompañan aquí esta noche pues Gonzalo Ortega, que es el artífice de todo esto, junto con Paco Santana, ingeniero topógrafo, como decían, y compañero. Y esta noche pues no nos acompaña Francisco Sánchez Ojeda, el bibliotecario y archivero, que también ha formado parte y es la autoría de este libro. Pues bueno, que desde aquí les mandamos pues un cordial saludo porque no ha podido estar aquí esta noche con nosotros. Y, por supuesto, colaboradores necesarios, don Vicente Suárez Grimón, historiador, que también nos acompaña aquí esta noche, y Rubén Naranjo Rodríguez, que, como en otras ocasiones, hemos tenido pues también la ocasión, valga la redundancia, de estar presentando. Pero sin más, porque no me quiero yo extender, los verdaderos protagonistas están aquí conmigo. Le quiero pues pasar la palabra, en primer lugar, a don Rubén Naranjo Rodríguez. Muchas gracias. Buenas noches a todas y a todos. Y antes que nada, pues agradecer a los autores, realmente a los protagonistas, como decía el señor alcalde, esta noche, que son los autores, a Gonzalo, el honor de estar aquí, porque es un honor teniendo en cuenta la obra tan importante, tan señera que se presenta. Aunque también te digo, Gonzalo, que para celebrarlo mejor me hubieras invitado a un tenderete, ¿no? Sabiendo lo poquito que me gusta a mí hablar en público. Por eso mismo me cuesta hablar en público, pese a ser docente, pero evidentemente ustedes no son alumnos. Y también dentro de los dones que me ha dado la naturaleza no está el pelo ni la oratoria. Por eso pues voy a pasar a leerle las notas que me ha sugerido la lectura de esta obra. Se suele decir que el acto formal de presentación de un libro tiene algo de bautismo, por cuanto los que acompañamos al autor, o autores en este caso, ejercemos de padrinos de la criatura.
En este caso, la criaturita creo que puede echarse el mismo el agua, bendita o agria, no discutamos por eso. Porque ya no estamos ante un chinijo, ni siquiera un guayete o un pendejudo galletón. Lo afirmo cuando en las primeras páginas los autores señalan que, y cito textualmente, el libro que el lector tiene entre sus manos se ha cocinado a fuego lento durante más o menos 3 décadas. Añadiría además que se encuentra bien apotajadito. Al margen de las circunstancias que pueden dilatar el proceso de elaboración de un trabajo de estas características, el rigor y la meticulosidad con el que se ha confeccionado así lo exige. Llama la atención la concienzuda disección a la que han sometido a cada topónimo en su mesa de cirujanos, y me perdonarán el ramalazo noir. Conozco a 2 de sus autores y son personas de mucho fundamento. Además de compartir amistad, a ambos les debo agradecimiento, pues en las diferentes ocasiones en que he solicitado su ayuda o colaboración, siempre he encontrado una total y desinteresada respuesta. Hasta el día de hoy no conocía personalmente al tercer integrante del equipo, de vista así y de parranda, pero teniendo en cuenta el viejo refrán del dime con quién andas, puedo suponer que también será igual de responsable y riguroso en su labor. Me comentó en su momento Gonzalo que le gustaría contar con un geógrafo a la hora de esta presentación, y digo yo que más falta les hace algún personal sanitario para reponerse del esfuerzo, porque, y no cojan el asunto por donde no deben, hay que ver las cosas que se pueden hacer con la lengua. Esto no es un simple trabajo, esto es un trabajito. Por esa amorosa manera que tenemos los isleños de tratar nuestra forma de hablar, suavizando una enfermedad grave, fulano está malito, o del señor mayor, que nunca lo llamaremos Pepe, que pasa a ser Pepito. Señoras y señores, chiquito trabajo se mandaron. Verán, yo no voy a hablarles del libro, bueno, sí, un poco, porque los que deben hacerlo son ellos, sus autores. Pero sí les puedo afirmar con rotundidad que la lectura de esta obra me ha servido de mucho. Reconozco que por momentos me añulgué con las diversas consideraciones gramaticales. Seguramente atávico recuerdo de la etapa escolar donde te hacían aborrecer cualquier acercamiento, por otra parte, algo esencial, a los fundamentos de la lengua con la que nos entendemos. Así, en mi falta de ignorancia, que diría Pepito Monaga, las consideraba áridas digresiones que me apartaban de los aspectos más noveleros o que simplemente llamaban mi atención. Más, insisto, este bien documentado y armado trabajo me ha servido para aprender y reflexionar, para reafirmar la consideración de la importancia de la toponimia como parte integrante de nuestra identidad. Concepto tantas veces manoseado como travestido en vacuas referencias que no van más allá del esperrío o la consigna. Me comentó él, vamos a seguirlo llamando amigo Gonzalo, como ya quedó dicho, que necesitaban un geógrafo para la presentación. Aparte de que ese geógrafo pueda tener el norte perdido, recordé la definición que para mi gusto mejor determina el concepto de geografía, la ciencia del paisaje. Ese espacio que conforme lo humanizamos, también y sobre todo, le otorgamos nombres, los topónimos que lo identifican. Y ustedes podrán decir ciencia y paisaje, pues vaya mamarrayada. Paisaje, el término cuya invocación basta para que constructores y políticos comiencen a salivar cual Aníbal Lecter ante una de sus víctimas, pensando en los centros comerciales, edificios, carreteras y hasta trenes que podrán llenar ese espacio lleno de molestos árboles, palmeras, cardones, tabaibas, lagartos, pajarillos y demás seres improductivos. Cuando se arrasa con ese paisaje, convertido por mor del designio de planificadores y de la legislación urbanística en territorio y sobre todo solares. Con la destrucción, transformación de ese espacio, desaparecen también los topónimos que le daban vida. Piensen, por ejemplo, en ese centro comercial que ocupa la antaño fértil vega de Tamaraceite, de uno de los términos municipales más ricos de la isla, San Lorenzo, municipio desaparecido a punta de pistola para ser fagocitado por el capitalino de Las Palmas. El nombre del nuevo centro comercial ha borrado del mapa la antigua toponimia, una denominación que todo el mundo designa mal, añadiendo el artículo al nombre, los, y que me permitirán la arrogancia geográfica, en nada abunda en la descripción y características del lugar, pues si hay un espacio alejado de la húmeda y benefactora influencia de los vientos alisios es el señalado valle. De todas formas, habrá que resignarse porque en este vergel de belleza sin par, como ocurría en tiempos en la Hispania romana,
de la que se decía que una ardilla podía atravesarla desde Gibraltar al Cantábrico saltando de árbol en árbol, aquí poco falta para que una cabra, animal autóctono donde los haya, salte de azotea en azotea, de un centro comercial a otro y de vivienda vacacional a vivienda vacacional, desde Agaete a Maspalomas, pasando por Teror, sin pisar el suelo. A propósito, les comento otro libro de lectura muy recomendable, aunque deben abstenerse las personas sensibles. España fea, el caos urbano, el mayor fracaso de la democracia, de Andrés Rubio. En él analiza las causas que nos han conducido a esta catástrofe cultural sin precedentes, o lo que es lo mismo, como se destaca en su título, el relato del mayor fracaso de la democracia, el caos urbano y paisajístico. Teniendo en cuenta el alzamiento judicial que vivimos en este reino, no me atrevería a decir que sea el mayor ni el único fracaso, pero no deja de ser muy significativo, y es algo que se cuestiona el autor de esta obra, ¿por qué la Constitución de 1978 no incluye la palabra paisaje? Si no hay respeto para otras cosas, menos para los nombres. Si el castellano es usar y tirar y preferimos cualquier extranjerismo, ¿qué decirle de la denominación de los lugares? En otros casos, como diría cualquier pibe, se inventan nombres por la cara. Hace años, y así lo denunciamos en el periódico, un promotor pretendía transformar la playa de Tiritaña en Playa Kenneth, y leyendo el documentado libro recién presentado del amigo Pedro Franco, Maspalomas sin S, descubrí que la urbanización llamada Lilolandia respondía al deseo de una señora alemana, llamada Lilo Kellerman, de que adoptara tal denominación. Es la que en la actualidad se denomina Bahía Feliz, pero que a partir de las indagaciones realizadas por el propio autor de dicha obra, al parecer recibía el nombre original, perdido incluso en la denominación documentación oficial del municipio de San Bartolomé de Tirajana, de Tarajalillo. Tampoco hay que echarle la culpa de todos los extranjeros. Mi madre, que vivía en el Moñigal o Muñigal, tenía unas vecinas que preferían el término campo florido, seguramente apoyadas en la designación que se le aplica a las heces humanas cuando las encontramos a nuestro paso, precisamente flor de camino. Abandonemos este coprológico terreno y sigamos hurgando en la toponimia. El nombre de ciertos lugares, caso de Ojos de Garza, puede sugerirnos faltas expectativas, porque al llegar comprueba que aquello es más feo que un dolor. Por no hablar del tremendo oxímoron de Ciudad del Campo, ante el que me quito el cachorro por semejante sarcasmo toponímico. En otras ocasiones, como sucede con las sucesivas urbanizaciones Casablanca 1, 2 y 3, nos puede evocar la conocida película, protagonizada por Ingrid Bergman y Humphrey Bogart, si bien dichos barrios capitalinos ni alcanzan el dudoso encanto de la ciudad marroquí o del ayer fértil pago firguense. También sucede que los topónimos pueden desaparecer por el, vamos a considerarlo así, inevitable devenir histórico. Ello se deduce leyendo el precioso libro El rabo del ciclón, del tristemente desaparecido hace apenas unos meses el lazaroteño Félix Hormiga. Relato de las vicisitudes de los marineros isleños en la costa, desde el Sáhara Occidental hasta Senegal. Aquí, entre otras cosas, han desaparecido decenas y decenas de topónimos con los que conocían esa zona inmediata al archipiélago los pescadores canarios que faenaban en el banco pesquero canario-sahariano y hoy marroquí, gracias a la complacencia del gobierno del Reino de España y la sumisión del de Canarias. Pero no nos vayamos al sur, que ya sabemos que también existe. Volvamos a Teror y los de fingas pa' fingas, como dijera la autoridad municipal de la otra villa del agua. Cojan el coche de hora para dirigirse a la querida localidad de Las Medianías, en concreto la línea 229, que enlaza la capital Gran Canaria con la Villa Mariana, pasando por San José del Álamo. Es probable que si le dicen al chofer que van hasta la parada de la Vuelta de la Palma, el señor se queda albiando. Y les vuelvo a preguntar que dónde es eso, porque para esa empresa de transporte esa parada se ha convertido en Roque Nublo, novedoso topónimo que traslada la lírica Piedra Lunar cantada por Néstor Álamo sin pedirle permiso a la gente de Tejeda. Y por cierto, inventado topónimo que creo que no incluyen los amigos en la obra que aquí presentamos. De todas formas, si miran el itinerario con las paradas de dicha línea 229, es un cúmulo de disparates toponímicos, aunque hay que reconocerles, eso sí, una capacidad inventiva extraordinaria, por no hablar de simple maltrato al acervo lingüístico. Es de suponer que en el resto de líneas a lo largo del conjunto insular dicha desbordada capacidad creativa sea similar.
Este buen libro, en la pacata sociedad en la que sobrevivimos, tiene carácter revolucionario. Precisamente por eso mismo, tengan cuidado, no vayan a recibir una denuncia de cualquier colectivo facha o meapila. Lo afirmo porque defienden lo evidente, la necesidad de reconocernos en la toponimia como una parte fundamental de nuestra identidad territorial, de nuestro patrimonio. Creo que no voy demasiado desencaminado si afirmo que acabar con un topónimo es también destruir de alguna forma ese paisaje, arrebatarle jirones de su alma, que la tiene. En tanto ese paisaje es, a fin de cuentas, una creación humana. Por eso mismo, y me perdonarán el inciso, y ya que el Guiniguada pasa por Las Palmas de Gran Canaria, me tienta la risa esa majadería de la candidatura de la capital Gran Canaria, que aspira a ser, ahí es nada, capital europea de la cultura en el año 2031, con el lema La rebelión de la geografía. Ante tal desparrame neuronal, sigo considerando plenamente actual la declaración que hacía el ilustrado don José de Viera y Clavijo cuando afirmaba, allá por el año 1764, en el periódico El Síndico Personero General, qué ignorancia de geografía y de sus términos. Pero no nos vayamos por los cerros de Tirajana y volvamos al ámbito territorial que nos afecta y a la obra que nos ocupa. Como geógrafo, lo primero que hice fue, como Regorito Camino de las Américas, mirar el mapa. Tal vez sea mejor decir, comprobar si había un mapa. Y efectivamente, ahí están, como deben ser. Los autores señalan, se ha considerado la utilidad de incorporar a esta obra un conjunto de mapas cuyo objetivo básico es georreferenciar los nombres del lugar más representativos del municipio. Este propósito es fundamental en una descripción de esta naturaleza, porque la mayor parte de los elementos están asociados a su contexto físico y, por tanto, es de utilidad para el lector poder reconocer el topónimo en su estricta posición geográfica. Hasta ahí bien. Cierto es que por momentos me quedé patinando cuando leí cosas como, en principio y sin ánimo de ser concluyente, diremos que tales elementos se nos presentan bajo una condición gramatical que podríamos llamar deíctico identificativa de inventario abierto, con lo que yo me quedé mascando en seco y los autores seguramente frescos como el muro de la marea. Entiendo en su descargo que no deja de ser la clara expresión del rigor del que hablábamos anteriormente, que siempre está bien mientras no sea el rigor mortis. Muestra del cuidado y cariño que han puesto los autores en este trabajo es su apartado dedicado a la educación. Señalan la competencia toponomástica, esto es, conocer determinado nombre de lugar y su referente espacial. Cierto es que cuando leí el término competencia, no pude evitar engrifarme como un macho salema, una de las penúltimas majaderías de la jerga que los pedagogos han querido incorporar al sistema educativo que padecemos. Pero ese es un problema mío. Como canta Serrat, entre esos tipos y yo hay algo personal. Las sugerencias y orientaciones dadas al profesorado para integrar los topónimos en el aula se convierten en muy valiosas, por lo necesarias y lo extrañas que resultan en cualquier trabajo académico. Y vuelvo a reproducir lo que ellos señalan en su texto. Una enseñanza integrada y transversal de este asunto y de todo lo asociado a él no solo exige el concurso del profesor de lengua, sino también la participación coordinada de los enseñantes especialistas en historia, geografía o ciencias naturales. Estos últimos podrán aclarar los aspectos que deje pendientes o poco desarrollados el profesor de lengua, por ejemplo, los relativos a la historia económica de la zona, a la estructura de la propiedad, a las plantas medicinales, a las especies botánicas en peligro de extinción o ya desaparecidas, algunas de la laurisilva, o a las características geológicas de la comarca. Nada que objetar, a no ser que alguien pueda considerar, añado, que al vincular la educación a la tierra donde vive ese alumnado se está adoctrinando a los guayetes, como no hace mucho se dijo en el Parlamento de Canarias. Y me perdonarán otro inciso, ¿qué remedio les queda? Difícil lo tenemos cuando con plenas incompetencias en materia educativa, recientemente hemos importado 942 profesores de Allende los Mares, aunque en total sean 1.659 docentes, de Gibraltar hacia el norte, para entendernos, para que instruyan a nuestros aplatanados mozalbetes. Lo que tampoco quiere decir, haciendo la necesaria autocrítica, que el profesorado canario sea perfecto conocedor de su propia realidad y se preocupe, que es lo fundamental, de llevarla a las aulas, más allá del frío papel de las benditas programaciones. En su descargo también hay que decir que buena parte del tiempo ese profesorado igual tiene que preocuparse por serenar el ambiente en el aula y que ciertos elementos del alumnado no arrojen sillas y mesas por la ventana o simplemente salvaguardar la integridad de los escolares a su cargo e incluso la suya propia.
Un apartado muy sugerente ha sido sin duda determinar qué hay detrás de cada topónimo. Laboriosa tarea en la que han salido victoriosos, pues a la hora de enfrentarse a los nombres de los lugares para interpretarlos, reconocen que hayan sido muy pocos los topónimos cuyo desciframiento se nos haya resistido. Resaltan también la práctica inexistencia del prehispanismo, más allá del propio conocido de teror, también aterura, terori, terore. Acerca de su significado, reconocen, atendiendo al estado de la cuestión, que en este momento solo podemos especular. El enigma queda, pues, abierto hasta que pesquisas más iluminadoras consigan resolverlo. Esta escasa presencia de términos de procedencia indígena la atribuyen a que sea consecuencia del escaso poblamiento en el momento de la conquista. En otras palabras, sus nombres de lugar son en su inmensa mayoría de origen castellano, a los que habría que sumar alguno que otro de extracción portuguesa, procedente del léxico luso que se integró en el español de nuestro archipiélago, merced a la presencia de pobladores de esa extracción geográfica. Valiosa contaminación, añado, que llena el habla canaria de hermosos lucismos. He saboreado también el apartado dedicado a las denominaciones informales, auténticos nombretes del paisaje. Tal es el caso de Morón, cuya presencia indican que se debe a la existencia en Cuba de un lugar así conocido, caracterizado por quedar a trasmano. Al parecer, los inmigrantes retornados de la isla caribeña motejaron a este lugar de Arvejales con semejante nombre por el hecho de que dicho barrio se accedía no sin dificultad desde las vías generales. Particular regusto revolucionario alcanza la Rusia chica, que como conocerán sobradamente no se debe a que sus moradores alcancen fama elaborando los sabrosos polvorones de la estepa o la popular ensaladilla. Topónimo que, por cierto, también se repite al menos por el municipio de Santa Brígida. Destacan en el listado de los morfotopónimos no solo por su diversidad, sino por el número de ocurrencias de muchos de ellos. Indican los autores y resulta evidente en clara consonancia con la abrupta orografía de este municipio. El Cabezo, la Olla, el Lomito Blanco, los Barranquillos, el Caiderete, el Solapón, los Culatones, la Degollada, la Cañada, la Quebrada, el Tabuco, la Agujerada, la Caldera. Abundan asimismo los hidrotopónimos, que siguen marcando en el paisaje lo que la avaricia de los aguatenientes se llevó por delante con sus pozos, que secaron nacientes y minaderos. Incluso hasta la propia Fuente Agra, bien saben ustedes que escapó de Chiripa. Tenemos así el Albercón, los manantiales, el Pilón, el Riillo, la Fuente Agria, la Casilla, los minaderos, el Quebradero. Vuelvo a pedirles perdón por mi debilidad hacia los árboles sin necesidad ninguna. Es lo que tiene ser devoto del apóstol del árbol, don Francisco González Díaz, que en paz descanse, si es que puede en este actual terror de los árboles, donde los pobres vegetales son perseguidos con saña y aún cubiertos con cemento y ladrillo los alcorques donde antaño crecían frondosos. Reflejo de ese municipio que, pese a la hazaña arboricida, sin embargo se pretende seguir vendiendo como el corazón verde de Gran Canaria, es el copioso número de fitotopónimos, hasta el punto de que se puede aseverar que buena parte de la flora viva y extinguida de esta zona de Gran Canaria tiene aquí un fiel reflejo. Sobre todo, menudean los nombres de arbustos y árboles, frutales y no frutales, con frecuencia bajo la forma gramatical de colectivo. Por ejemplo, aparecen en teror muchos de los nombres de las especies que conforman la laurisilva, los mocanes, el palo blanco, los piñáticos, el barbusano, el laurelar. Figuran también los de especies extinguidas o poco comunes, los escaramujos, los sumaques, los robles. Las denominaciones de árboles frutales están presentes por doquier: el peral, los membrilleros, la higuera boba, los mispereros, los nispereros, los nogales. Me interesa destacar un apunte formulado por los autores de esta obra y es la necesidad urgente de realizar trabajos sociolingüísticos que revelen con precisión la salud de este relevante patrimonio. Así se podrá por lo menos ralentizar el desuso paulatino en que están cayendo muchos de estos nombres propios, motivados, como sabemos, por las abundantes carreteras y sobre todo por el abandono de las tareas y las costumbres tradicionales de nuestra población y por el voraz urbanismo globalizante. Advirtiendo a su vez del caprichoso rotular que se hace de determinados lugares por donde transcurren espacios dedicados al senderismo o pruebas deportivas y la conveniencia de respetar la toponimia existente. Ya se sabe que siempre, y aquí también, un respetito es muy bonito.
La artesanal labor desarrollada durante décadas ha permitido que se pueda disponer de un corpus toponímico para Teror de más de 3.000 nombres. El texto se convierte en algo vivo, no solamente un listado árido y más frío que las patas de un muerto, como solía decir mi querida abuela Mariquita Alpino de la Villa San Lázaro. Aunque sea una frase manida, no se me ocurre otra. Es un libro necesario y siempre insuficiente. Una obra de lectura y consulta de la que Teror y su gente se tienen que sentir orgullosos por el trabajo en sí y agradecidos y reconocidos a los que lo han hecho posible. Por mi parte, los felicito por la paciente y cariñosa labor desarrollada y el magnífico resultado obtenido. Muchas gracias por su atención y felicidades a los autores. Muchas gracias, Rubén, por tus palabras y con ese sentido de humor que tanto te caracteriza. Pero esta obra no hubiese sido posible también sin la colaboración necesaria del historiador que nos acompaña también esta noche, Vicente. Pues te voy a pasar la palabra para que expliques tu colaboración en esta, la toponimia de Teror. Buenas noches. Hay un problema que ustedes probablemente nos vean a nosotros, pero yo no veo a nadie. Con lo cual puedo pensar que estoy hablando sin gente. Pero bueno, también, como decía Michael Keaton en la película Parque Jurásico, cuando uno dice algo y nadie se inmuta, es que no ha dicho nada. Por tanto, si no se produce ese movimiento, me quedo tranquilo. Publicar un libro es ver que un libro puede ser publicado, y este es un ejemplo, pero no termina con esto. Es decir, desde mi punto de vista, y no quiero tener la razón, porque, como decía Descartes, no hay nada más equitativamente repartido que la razón, todo el mundo cree tenerla, simplemente yo planteo este criterio o esta opinión, pero esto necesita otro trabajo de características similares. Los autores probablemente lo entenderán, porque esta es el corpus a partir del cual se puede empezar a hacer una nueva investigación. No sé quién la hará, pero queda pendiente. Antes me gustaría decir unas palabras sencillas, como gente del color de la tierra, como somos nosotros los que estamos casi aquí, sobre los autores. En primer lugar, empezaría por el que yo creo que es el artífice fundamental, quizás no tenga razón, pero bueno, ya dije antes lo que había, de Gonzalo Ortega. Sobre todo porque la parte lingüística fundamental la ha desarrollado, yo creo que con perfección. No soy yo ningún crítico en este sentido, pero no es una obra de tres décadas. Yo creo que esto empezó a principios de los años 70, cuando coincidimos en La Laguna, en la pensión de Juana Padrón y de Juan Quintero, no sé si lo recuerdas, aquel que solía recitar: adiós a mi nosa querida, patria donde yo nací, me voy para Tenerife, no sé si volveré aquí, me llamo Juan Quintero, pero me dicen el Piribí. Tú estuviste poco tiempo, aquí probablemente hay algunas personas que estuvieron también más, y allí nos conocimos y empezamos, diríamos, la tarea, la trayectoria que ha llevado un poco a la realización de este libro. Es decir, mi pregunta es, ¿tú crees que en aquel momento pensabas llegar a este momento? Es decir, sobre todo los que estábamos fuera de las alambradas, que cuando podíamos estudiar nos facilitaban el estudio, era para que después nos incorporáramos dentro de las alambradas, no que permaneciéramos fuera. Entonces, bueno, el haber seguido fuera de las alambradas y no olvidarnos de dónde salimos, pues yo creo que esta obra se gestó allí. Después, esto también se empezó a gestar o tuvo su continuidad
en las jornadas de patrimonio, que como todas las cosas de Teruel, no sé por qué los temporales o las tempestades arrasan con ellas. En fin, y ahí pues se hizo una gran labor y ahora se ha culminado, yo no diría con tu jubilación, porque al menos yo utilizo esa frase, yo no me jubilé, a mí me echaron. Entonces, supongo que como tú reúnes los mismos requisitos, no te has jubilado, sino que te echaron. Y la prueba evidente es que sigues trabajando. Por tanto, te considero que eres el artífice esencial de este trabajo y lo reconozco. Dice que cuando un amigo triunfa en la vida, no debes sentir tristeza porque con ese triunfo te viene a ti la riqueza. A mí lo que me vino es tenerme que leer esto en momentos un poco ya difíciles. El segundo de los autores, de Francisco Sánchez Ojeda, que bueno, no lamento que esté aquí porque le conozco perfectamente y nada me sorprende. Pero sí quiero decir algo sobre él, porque él aporta, o por lo menos fue el que aportó luz desde el punto de vista de la documentación archivística. Y quiero decirlo, quizás algunos no entiendan por qué lo digo, pero espero que nunca se interprete esto como una crítica, ni lo que voy a decir sobre el trabajo como una crítica, sino al contrario, como una autocrítica. La autocrítica no es negativa ni implica un ejercicio masoquista de autonegación, es decir, es preferible la visión crítica de nuestros errores que no la exaltación narcisista de nuestras virtudes. Entonces yo quiero reconocer la labor que Paco hizo en el archivo y que ahora en parte aquí se ve reflejada, independientemente de que hay algunas cuestiones que puedan ser criticables. Digo esto porque el archivo o la documentación del Archivo Municipal de Teruel estuvo en un momento en riesgo de desaparecer. Y me ocupo porque si las actas no se han revisado al final de la dictadura y antes de la democracia, el Pleno del Ayuntamiento me nombró como para que ordenara el archivo. Y cuando yo incluso trabajaba en La Laguna, no trabajaba aquí, pero lo hacía de manera gratuita, y el secretario que llegó en aquella época, que se le atribuye el mérito de haber rescatado la fuente aérea, un tal Zurita que venía de Mogán, lo primero que hizo fue llamarme para ver cuánta era la consignación que tenía asignada el archivo para él llevarse el correspondiente porcentaje. Cuando le dije que no había nada, que yo no cobraba nada, dice, pues no te entiendo. Bueno, pues las cosas son así. Después dicen que uno no hace nada por ese pueblo, pero bueno, es igual. Entonces, parte se había ordenado y estaba en una dependencia del ayuntamiento, y la otra parte pues seguía ahí. Y entonces un día recibo la llamada de Pascual, lamento no tener ahora presente el apellido, el guardia municipal que estaba haciendo funciones de portero, de bedel en el ayuntamiento, diciendo, Vicente, la documentación del archivo está en los contenedores de la basura. Pues se salvó esa documentación y el resto lo hicieron también desaparecer y acabó yendo a los almacenes municipales. De los almacenes municipales pasó a la Asociación de Vecinos del Hoyo. De la Asociación de Vecinos del Hoyo pasó al sótano de Juan Gregorio, el cabo de la Policía Municipal. Como tenían cierta relación o conocían de mis inquietudes por estos temas, ya Juan Gregorio me dijo, si quieres investigar algo tienes que contar conmigo. Y me dijo que estaba allí. Y le pedí un favor. Digo, ¿puedes impedir que salga de tu local? Y dice, sí, desde mañana mismo se queda tapiado. Y se quedó tapiado. Cuando vino el pacto de los 4 alcaldes, con ocasión de una conferencia sobre historia canaria que daba un compañero de Aruca, Ramón Díaz Hernández, me pidieron que si lo presentaba. Yo dije, bueno, presentaron en una Semana Cultural de Teruel una conferencia sobre historia, cuando el patrimonio documental histórico de Teruel no se sabe ni dónde está, pues tiene gracia. Y efectivamente
el que era alcalde en aquel entonces, Germán Grimón, se levantó al final de la conferencia y planteó que si decíamos dónde estaba el archivo, ellos se comprometían a buscarlo en un local. Pues se pactó el asunto y el local se hizo, se entregó la documentación, se buscó a la persona idónea, estuvo realizando una labor, a pesar de las críticas que decían que eso lo podía hacer hasta un analfabeto. Bueno, ahí está. Se ha jubilado. Me he preocupado, lo he dicho, y lo intentan entender como una crítica. No. Toda esa labor que se ha hecho en un archivo, si se abandona, es como si no se hubiera hecho nada. Es decir, lo único que pido es, si no se puede hacer, pues, por lo menos una asociación de amigos del archivo. Yo estoy dispuesto a colaborar en lo poco que ya puedo, ¿no? Pero no dejemos perder ese trabajo que se ha realizado durante unos cuantos años. Y esa labor de Paco la quiero reconocer. Él no está presente, pero bueno, al menos alguien le llevará el mensaje. Del último de los autores es el Benjamín. Podría decir que no tengo nada que decir de él, pero resulta que lo considero como autor de los mapas, sobre todo por la profesión a la que te dedicas. Y no puedo decir nada de él porque le conocí de pequeño, después lo he visto por ahí deambulando por la vida, hasta que en los últimos años resulta que es la persona con la que más hablo. Sobre todo porque tiene un hijo que tiene una preocupación por la historia, aunque también es de números, cosa que no entiendo, pero bueno. Y hablamos constantemente y él puede ratificarlo, que espero que no se haya olvidado de la teoría del folio medio blanco, que dejáramos siempre la mitad del folio cuando habláramos de una persona, porque cuando la conociéramos íbamos a tener otra opinión. Entonces, yo de Paco hoy día lo aprecio como persona, porque es una de las con las que con mayor frecuencia hablo. Bueno, este libro a lo mejor no se podía haber hecho en plena actividad universitaria, y esto también es otra crítica al sistema universitario. Este tipo de libros no lo valorarían, no serviría para reconocerle los méritos al profesor, en este caso a Gonzalo, que estaba vinculado a la universidad, porque no sé por qué adoptamos todas las modas inglesas. Entonces, los libros tienen que tener unas características, el soporte también tiene que ser característico, tiene que ser una editorial concreta. Es decir, a veces uno puede escribir un buen artículo, aunque sea en la hoja parroquial, pero resulta que eso no sirve porque el soporte no es de la categoría X. Y hemos caído en un sistema que es terrible. Bueno, para los que están ahora mismo, los que tienen ese problema. Entonces, este libro en época universitaria era difícil que se pudiera realizar, no serviría para nada. Es decir, vamos a ver si me entienden, no serviría para ser evaluado como un mérito del profesor o de los profesores que lo han realizado, en el caso de Paco, que está más en estos momentos vinculado a la universidad. Algunas cosas por encima, antes de entrar en algunos detalles, sobre las fuentes escritas se utilizan sobre todo los amillaramientos, pero claro, quizás el fundamento hubiese estado, por ejemplo, en la documentación notarial o en otro tipo de documentación, por ejemplo, de la audiencia, documentación judicial, porque los amillaramientos en España, desde el 23 de mayo de 1845, se intentó poner en marcha un catastro. Bueno, ya en siglos anteriores en Castilla incluso había fracasado y no se pudo llevar a cabo ese catastro hasta bien avanzado el siglo XX. Y en definitiva, las hojas de los amillaramientos son declaraciones que hacen los propios individuos o personas, como no se sabía, el 80% eran personas analfabetas que hacían otras personas, y por tanto
no van a reflejar muchas veces la manera correcta en que se escribe el vocablo o el topónimo, y en definitiva un poco quizás no la fuente más correcta, sino y sobre todo porque es muy reciente, ya digo, de mediados del siglo XIX para acá, ¿no? Y quizás sería cuestión de utilizar otro tipo de información. Por eso digo que esto tiene otra segunda parte, ¿no? Y sobre las encuestas y los encuestadores, yo me planteo que son encuestas y encuestadores de los últimos tiempos, pero si hubiésemos hecho estas encuestas y estos encuestadores hace 100 años, que son los nombres que aparecen en ese momento, y si vamos otros 200 años atrás, la cuestión es que nosotros incluso, siendo del mismo pueblo, nos encontraríamos con esa gente y no los reconoceríamos porque nuestras mentalidades son distintas. Entonces, yo no sé si a la simple evolución del lenguaje, o la evolución del lenguaje habría que aceptarla, o si documentalmente comprobamos que la denominación era como era, porque claro, la historia, ¿qué es lo que buscamos? ¿Las cosas como son o las cosas como han llegado a ser? Yo soy de los que cree las cosas como han llegado a ser. Y aquí digo, si aquel pueblo o el pueblo que no valora, que no mira su pasado, su historia, es un pueblo sin futuro. Entonces, yo no sé si las modas actuales pues son las más correctas, porque en el siglo XIX se intentó escribir de manera sin mantener la ortografía. El gobierno no lo aceptó. Hace unos años también había algún profesorado que decía, bueno, que se escriba conforme el alumno habla. Ahora se quejan de que con los móviles o con los WhatsApp la gente escribe. Estamos en esa fase, no sé cuál es el criterio a seguir, ¿no? Sobre la necesidad de dar nombres a los sitios. Pues mire, antes me recordaba Rubén, una vez creo que le expliqué, o no le expliqué, yo no soy quien para explicar a nadie, le decía como que la tierra era femenino, daba frutos, y que la mejor manera para cambiar esa realidad era convertirlo en solar. El solar se puede destruir y entonces pues es la mejor manera porque todos los topónimos están sobre el terreno, sobre la tierra, denominan algo. Es decir, tanto en el latifundio como en el minifundio hay una necesidad de denominar a las propiedades, las fincas. Porque la misma necesidad que, por ejemplo, tiene un pastor que conoce todo, con su nombre todos los rebaños, las ovejas de su rebaño. Bueno, en una familia a todos nos han puesto un nombre. Podían habernos puesto el mismo nombre a todos, pero entonces pues, cuando llamaban a alguien no sabían a quién llamaban, ¿no? Entonces, en la gran propiedad tiene un nombre, pero lo curioso es que esa gran propiedad después debajo tiene multitud de topónimos. El caso más característico puede ser Osorio, ¿no? Es decir, un nombre genérico, pero si después nos adentramos en su interior, resulta que hay muchos topónimos distintos, ¿no? Bueno, si eso pasa en la gran propiedad, pues ¿qué no va a pasar en el minifundio, en la pequeña propiedad? Es decir, ¿cómo identifico yo lo que es mío? Pues poniéndole un nombre. Entonces, eso, a través de las transacciones, de las divisiones hereditarias, porque el problema del sistema hereditario castellano es que es igualitario, es decir, todo el mundo tiene derecho a recibir su parte, entonces eso hace que una gran propiedad acabe fraccionándose, salvo que se introduzcan otros procedimientos como el mayorazgo o el sistema de patronatos, ¿no? Pero bueno, hay una necesidad de nombrar los sitios para poderlos identificar. Incluso hoy en día puede darse el caso, lo digo por personas que me preguntan, de gente que se ha marchado y tal, me dicen, mira, ¿me puedes decir dónde están las propiedades de mis padres o de mis abuelos? Es decir, hay gente
que está en Estados Unidos, que está en otras partes del mundo, que ni siquiera sabe dónde están, ni cómo se llaman, ni dónde están esas propiedades. Entonces, antes había esa necesidad porque era un mundo agrícola y necesitaban ese control. Si nosotros el trabajo le pudiéramos hacer unas divisiones por una evolución cronológica, es decir, establecer, por ejemplo, por siglos, probablemente los 3.000 topónimos quedarían bastante reducidos. Y cito un ejemplo nada más que podía... aquí se recoge el llano de Don Jacinto, de Jacinto, porque aparecen en muchas versiones, pero si vamos a una fecha concreta, como puede ser 1629, el nombre era Llano de Porras o Llanos de Porras, y la propiedad tenía 100 fanegas de terreno, es decir, lindaba pues prácticamente de barranco a barranco. Es decir, entonces, si según la evolución cronológica, esos 3.000 topónimos tendrían que ser mucho más reducidos. Es decir, pues imaginemos lo que decía antes, si cada fraccionamiento que se produce con la muerte de un padre o de unos padres, pues eso genera una división de la propiedad y entonces lo que va a generarse también es una serie distinta de propiedades, de nombres de esas propiedades. De los mapas, y como esto es obra de Paco, yo no he tenido oportunidad de ponerlo, no lo he visto, si no se lo había dicho, no lo diría aquí, pero así quedo yo también bien. Es decir, que me he fijado, quizás convendría hacer un índice de los mapas, porque claro, ¿cómo busco yo la zona 9? ¿En qué página? Entonces, ponerlo, me dirás, ¿por qué esto no es una tesis doctoral? Bueno, pero para mí ha sido una tesis doctoral, porque he aprendido lo que no está escrito, ¿no? Después, en general, sobre la bibliografía, yo sí les diría que hay bibliografías más recientes, que a veces nadie está obligado a leerlo de todo el mundo, pero sí, por lo menos, a tener conocimiento de que existen. Después, si no quiero citarlo, pues tranquilo, no pasa nada, ¿no? Mira, yo voy a pasar por encima, si me estoy alargando, lo dejo aquí y terminamos sobre algunas zonas. No voy a meterme en todas porque, ya digo, yo, las críticas las hago, pero no son a ellos. Ya digo, es una autocrítica, me la hago a mí mismo, porque ellos me ofrecieron participar en la obra. Otra cosa es que hubo circunstancias profesionales, personales, de compañeros enfermos, que a mí no me permitieron afrontar esta tarea y en esta semana que me he dedicado a esto, he dicho, si me hubiese dedicado a esto, no habíamos terminado esto más nunca. ¿Por qué no? En algunos topónimos, por ejemplo, por citar algunos así, Cañada de los Muertos o el Manchón de los Muertos, ustedes lo dicen, ponen una nota por haber sido enterrados en el lugar en 1851, los muertos por el cólera morbo. Hombre, hay información por ahí que podrían rellenar, que resultaría al gran público mucho más, le llamaría más la atención al leerlo, porque hay datos, por ejemplo, que en Arbeláez fueron 29 los enterrados. Otra cosa, y eso es, lo que da lugar es que el topónimo Cañada de los Muertos aparece después de los enterramientos, porque en ninguna de las partidas aparece el topónimo así, sino enterrados en Arbeláez y por tanto el origen sería 1851, pero porque fueron enterrados ahí, ¿no?
No voy a nombrar el primero que fue, pero da lo mismo. Simplemente como anécdota, el cólera, yo siempre digo que todas las cosas, en fin, no empleo la palabra, entran por Arvejales, ¿no? El cólera, por ejemplo, entró por Arvejales. Fue un hombre que no se supo su nombre, adulto, que se refugió allí con unas mujeres que venían de Las Palmas huyendo de la epidemia, y las mujeres lo abandonaron y acabó muriendo. Es decir, el párroco de aquel entonces lo puso así, Antonio Florencio Jorge, para que averiguaran quién era, pero nunca se supo quién fue. Curiosamente, el siguiente fue un pariente mío, un tal Antonio Grimón. Pero insisto que hay información que podíamos haber incluido y que hubiese dado a la lectura un tono de más entretenido, ¿no? El de la degollada, también allí hubo enterramientos en 1811 con motivo de la fiebre amarilla, es decir, por lo menos 2 o 3 personas fueron enterradas en ese lugar, ¿no? Cuando hablan de los Morales como apellido en la zona, es posible que sea la planta, pero no olvidemos nunca la figura de Alonso Ramos de Morales, que además fue escribano y demás, y fundó también alguna que otra capellanía por la zona, ¿no? Cuando, ahora no recuerdo bien lo que ponían, cuando ponían el asterisco, ¿por qué lo ponían? Que era el nido del cuerpo, el risco negro, pero no me refiero no cuestiono eso, sino lo que se pone ahí es que hacen referencia al legado de la renta de 6 fanegas de tierra que se deja a la Virgen de Candelaria. Quien lea esto no le debe resultar en nada extraño. Es decir, hasta el año 1766 se le rindió culto a la imagen de la Candelaria en la iglesia de Teror. El obispo Delgado y Venegas, esgrimiendo que con la construcción del nuevo templo, del actual, en 1767, pues que no había urna para colocar la imagen, y aprovechó para desaparecerla, y la mayordomía, es decir, lo que eran los recursos que tenía la cofradía de la imagen de la Candelaria, las agregó a la del Rosario. La imagen del Rosario estaba donde hoy la nave de la Epístola, donde está hoy el corazón de Jesús, pero resulta que el rumbo de la imagen del Rosario fue el mismo de la Candelaria. El obispo Tavira, en 1793, la acabó retirando del culto. Bueno, las palabras textuales no eran así, por la competencia desleal que le hacía la imagen del Pino. Es decir, porque la imagen del Rosario tenía más predicamentos que la imagen del Pino. Hablo en Teror. En la zona 4, la del Faro y el Espartero, bueno, con respecto al Espartero, yo tuve en algún momento, no ahora, sino en algún momento, pensar que el origen del nombre podía ser por el general Espartero, porque en los años de 1840, 43 o 41, 43, ostentó la regencia de España, y su popularidad fue tal que se dio nombre a muchos pueblos que no era su apellido, pero bueno, con Espartero. Sin embargo, para Teror, no lo voy a decir aquí porque no puedo revelar la información que tengo que dar en otros sitios. El Espartero para Teror supuso algo importante. Espero que algún día, cuando eso se pueda decir, pues, no sé, donde haya un panteón de personajes ilustres, que es lo que debería ser, salvo que alguien quiera que su nombre permanezca perpetuamente expuesto en una calle, se le debería reconocer, porque a veces
hay cosas que desconocemos, ¿no? Respecto al faro, ¿cuándo aparece citado por primera vez el topónimo? Para nosotros y por escrito en 1924. No sé si tiene que ver o no. Es decir, en el censo realizado en diciembre de ese año, constatamos el nombre de El Faro. Es cuando yo lo he visto por primera vez. Vinculado al registro de una familia compuesta por Manuel Burgos Vidal, natural de Cádiz y de profesión cesante. Era cesante porque en los gobiernos del siglo XIX, cuando había un cambio de gobierno, los funcionarios salían todos a la calle y entraban nuevos. Y su mujer, Encarnación Jiménez González, natural de Cádiz y maestra de profesión. Aunque esta no figura en la relación de maestras titulares de Espartero, bien pudo ser una sustituta de la titular Elena Ramos León. Yo lo que digo es que, al igual que lo colorado es lo que da el tono y verdadera inteligencia a lo negro, lo nuevo y tal vez foráneo acaba imponiéndose a lo viejo y de dentro, razón por la que hoy casi se habla más, por ejemplo, de las fiestas del Faro o del barrio del Faro que de otros topónimos con casi 5 siglos de existencia. En la zona 5, lo del llano de Jacinto, ya no voy a decir nada, sino lo que decía antes, es decir, el topónimo antes era llano de Porras y se sigue utilizando hasta el siglo XIX, porque en la documentación lo recoge tierras en el llano de Porras llamadas hoy llanos de Jacinto, es decir, que todavía en el siglo XIX seguía existiéndose. El tema del veedor, yo no entro en el problema lingüístico, sino realmente es que era un cargo que estuvo muy asociado a la familia de los Esquier Manrique y demás, y era el veedor y contador de la gente de guerra de las islas, de las tropas en las islas. Y era gente que tuvo propiedades por la zona y es importante porque piensen que las Canarias, esto que hoy nosotros tenemos del régimen fiscal económico especial o los puertos francos, las Canarias tuvieron una excepción fiscal desde los inicios de la conquista. Y la excepción fiscal se concedió a cambio de que los naturales, los canarios, se ocupasen de la defensa del territorio. Es decir, se crearon las milicias canarias y entonces aquí no había un ejército pagado por la corona, salvo lo que era los 60 soldados que componían el presidio, que residían precisamente en la ciudad de Las Palmas, pero la defensa del territorio de las islas la hacían los propios canarios. ¿Por qué? Porque tenían una singularidad que era el disfrutar del fuero militar y en consecuencia eso les alejaba de los tribunales de justicia, podían hacer poco más o menos lo que quisieran, que no les pasaba nada. Entonces, en relación con esta importancia que tuvieron las milicias, que fueron un cuerpo defensivo pero nunca represivo, porque cuando se trató de utilizarlo para apaciguar los conflictos internos se demostró que eso no servía, porque padres contra hijos o hermanos contra hermanos no luchaban, ¿no? En la zona 6... Discúlpame, Vicente, yo sé que estás haciendo unas aportaciones interesantes, pero para que puedan intervenir también los demás compañeros y anunciarles que me acaban de comunicar que el parking está abierto hasta las 10, por si alguien tiene el coche en el parking, que no es hasta las 9, sino que está abierto hasta las 10. El topónimo de la Ligüeña históricamente parece vinculado a Isabel García del Rosario, que fundó un patronato en 1736 y demás. Y lo veo en varios documentos, por ejemplo, lindando abajo tierras de herederos de Isabel del Rosario que llaman la Ligüeña. Es decir, pudo ser el apodo. Sobre la sequía de Crespo, la sequía de Romero, lo mismo, hay documentación expresa sobre eso. No sé si la sequía de Crespo es la última de arriba, porque realmente esa viene de la cumbre, ¿no? Lo de la cueva de la Cal, en la Culate y Barranco de las Cuevas, el episodio puede ser el que se produjo en 1931, que murieron una madre y 2 hijas, y
sobrevivió, uno de los que sobrevivió, no sé si hay gente aquí que lo pueda recordar, Barbanera, no sé si Antonio, le decían Antonio Barbanera. Era un episodio que... lo de la culata, pues también hay bibliografía al respecto que podían haberlo rellenado, porque si en el momento si se hubiese cumplido lo que aparecía en el plano que diseñaron cuando se separó Valleseco de Teror, pues y se hubiese cumplido lo que figuraba en ese plano, la culata no sería hoy un barrio de Teror, sino de Valleseco, y al final lo es de Valleseco. El topónimo Quiebramonte es un topónimo, y todos los relacionados con él, fue un fenómeno bastante importante de lucha por el agua, ¿no? Que dio origen a bastantes conflictos, e incluso diríamos que los primeros concejales socialistas que salieron, que se eligieron en Teror fue a raíz de este episodio, ¿no? Y que, bueno, la guerra civil pues acabó con, no se sabe lo que pudo pasar, ¿no? El término burgalés en los llanos, en la zona 8, en un momento dicen ustedes que se pasa de lo masculino o a lo no me acuerdo cómo era la expresión. Bueno, el burgalés, pero antes aparece la olla de la burgalesa. Es decir, que la barranquera de los rubios, me pregunto en Buenavista si puede ser de los de rubios, porque antes el barranco, el que baja por la parte de atrás del convento de las monjas, no iba por allí porque estaba desviado por esta zona. Después don José Hernández lo desvió para que no pasara por el medio de la finca, ¿no? En fin, lo del Santísimo, ustedes hablan de la cofradía, pero tengan en cuenta que era la cofradía del Santísimo de la Vega. Yo sí he hecho en falta ahí, en la parte de los llanos, el topónimo El Macho de la Virgen, porque si Teror sufrió algo fue la ruina constante por las aguas que venían sobre el pueblo, y entonces desde la construcción de la iglesia el coronel Roger planteó la posibilidad de hacer machos que desaguaran el agua hacia los barrancos. No es responsabilidad de ustedes, sino hay una desubicación, por ejemplo, hoy día de la calle de los Sequeros, ¿no? Si donde está el taller Morales, aparece la calle de los Sequeros, si está debajo de la sequía de los llanos no podía ser de Sequeros, los Sequeros está de ahí para arriba, posiblemente habría que cambiar todas esas cosas, ¿no? Dejar sentado la cuestión del secuestro. El secuestro no tiene nada que ver con el agua, porque donde está el secuestro es una zona de sequero. Sí es verdad que el agua, en ocasiones las heredades secuestraban 2 días de agua de la dula mensual o cuando fuera, para rematarla en pública subasta y el dinero se destinarlo a los arreglos de las acequias. Pero esto está claro que el secuestro viene de los bienes de Juan Pérez Jiménez, bueno, incluso en toda la zona donde está la iglesia y la plaza, era un solar de él, o un terreno de él, que producto de ese secuestro se pudo hacer la iglesia ahí. Entonces yo creo que no cabe las explicaciones que dan otros autores sobre el tema del agua, ¿no? Lo de la montaña de Vergara y el pico de Vergara, pues normalmente fue siempre Vergara hasta mediados del siglo XIX. Quizás ya cuando se produce la creación de la parroquia de Valleseco, ya en 1846 empieza a utilizarse el pico de Osorio. Vicente, perdona, te ruego que vayas terminando, por favor. Termino con el rayo. Sí, porque tenemos tiempo limitado y entonces para que intervengan el resto de los autores. Perfecto. El rayo, la antigüedad es desde el siglo XVII, es decir, no utilicemos otra información que no... Yo, si me permite, digo una cosa ya como conclusión. Bueno, hay sitios, hay lugares que tienen denominaciones. Pueden ser cambiadas o no pueden ser cambiadas. ¿Hay voluntad de cambiarlas o no de cambiarlas? Si no hay voluntad de cambiarlas, no me explico por qué el callejero se cambió en su momento y no siguieron existiendo las calles que existían.
Y en ese sentido, no me cansaré nunca en decirlo, no entiendo nunca por qué la Plaza Teresa Bolívar lleva ese nombre. Porque si hacía referencia al Cercado del Pino, pues que yo sepa, Teresa Bolívar era la bisnieta de un señor de Teror que no supo, ni estuvo, ni conoció nunca de la existencia de este pueblo. En cambio, su bisabuelo, pues Bernardo Rodríguez del Toro, algo contribuyó a Teror. Incluso los que sean mayores recordarán lo que es la Misa del Alba, pues mandó dinero de allí y se creó una capellanía que se encargaba de decir la Misa del Alba. De hecho, también hizo una gran labor, que fuera el dinero que dejó Juan de Quintana en Caracas, pues lo mandó para acá, y él mismo fue de los que dijo que era destinado para San Vicente, que en aquel entonces la vocación se le daba culto aquí en Teror, que era para San Vicente de Teror y no para el San Vicente del Convento Dominico de Las Palmas. Por tanto, yo, si se pueden cambiar en unos casos, no entiendo por qué en otros se cambian, pero también respeto, cada uno pone los nombres que quiera, no es mi problema, ya eso es problema. Pues nada, Vicente, pues muchísimas gracias por tu aportación, y ahora sí... Y ahora sí vamos con el compañero Paco Santana, que ha sido el responsable, como bien decían, de los mapas y de poner pues sobre el territorio pues la toponimia de todos estos lugares del municipio de Teror. Pues él ha sido el encargado de situarlos por lo menos en el territorio. Tienes la palabra, Paco, cuando quieras. Hola, buenas noches, bienvenidos, y agradecerles la presencia esta noche aquí acompañándonos en esta presentación. Después de estas dos espectaculares disertaciones académicas, pues, ¿qué podemos decir ahora? Yo, como creo que soy el único de ciencias en la mesa, ¿no? Voy a ser muy escueto y voy a intentar sintetizar bastante la intervención que tenía un poco preparada, ¿no? Y voy a bajarme un poco al plano personal. Hay una frase que siempre me ha gustado que dice que lo que importa es el viaje y no el destino, ¿no? Y en este caso, yo creo que para mí la participación en este proyecto ha sido muy importante el camino. Yo creo que es importante también lo que se ha conseguido con él, el destino, pero desde mi punto de vista lo más importante ha sido la compañía, ¿no? Me siento privilegiado y creo que ha sido un lujo para mí el tener la oportunidad de colaborar y de trabajar con dos personas. Por un lado, Francisco Sánchez, Paco, ya el amigo Vicente pues ha hecho una reseña de él, que se caracteriza por su discreción, por su trabajo callado, ¿no? Y yo en él he descubierto, o me ha dado la oportunidad este trabajo de descubrir a una gran persona, y sobre todo una persona muy conocedora de una forma profunda en este caso, de la toponimia de su pueblo, ¿no? O sea, yo con él he tenido la oportunidad de ir descubriendo muchísimas cosas que no sabía, ¿no? Como decía Vicente, yo soy el Benjamín del grupo. Me incorporé al proyecto ya bastante más tarde para los cometidos que hemos hablado, ¿no? Y creo que su aportación ha sido fundamental y quería poner en valor ese trabajo. Y por otro lado, el amigo Gonzalo, que a ninguno de los dos en principio lo conocía de vista a los dos, pero no los conocía así personalmente. A Gonzalo lo conocía desde otra faceta, de la faceta parrandera, aunque aquí siempre lo conocemos así tan serio, pero es un gran parrandero. Y compartíamos, lo conocí así de vista en la Romería del Pino y en la Serenata de los Balcones, pues de ahí lo conocí. Luego, en un evento familiar, pues tuvimos la oportunidad de hablar, y ahí pues descubrí que compartíamos la misma profesión, éramos los dos profesores, aunque en distintas empresas, ¿no? Pero bueno, ahí nació una colaboración. Él me planteó este proyecto un poco más tarde y comenzó ahí una colaboración que ha durado mucho tiempo, ¿no?
Y bueno, hay que decir de Gonzalo, de su conocimiento de la lengua y de lo que significa sus aportaciones en este municipio en ese sentido, ¿no? Por lo tanto, insisto, para mí es un privilegio y un lujo haber participado en este proyecto. Yo, independientemente de todas las observaciones que nos ha hecho aquí el amigo Vicente y Rubén Naranjo, que también lo he conocido hoy, aunque de alguna forma hemos tenido algún contacto más con su familia, destacaría el carácter multidisciplinar del trabajo. Yo creo que Gonzalo, tal y como dijo Vicente, que es un poco el cerebro de toda la obra, tuvo una visión muy práctica de cómo desarrollarlo, como un trabajo multidisciplinar, ¿no? Por un lado, la parte lingüística, que la llevó él, un trabajo muy solvente en ese sentido. La parte histórica, el archivo, que ahí pues la fue llevando Paco, y con unas aportaciones muy importantes también de Vicente Suárez, que aunque, como él comentó anteriormente, no participó directamente en la elaboración del trabajo, pero sí fue una fuente importantísima de bibliográfica para sustentar muchos trabajos, ¿no? Desde la parte que a mí me corresponde, que es la geolocalización, evidentemente ese trabajo multidisciplinar tiene esas tres patas: la parte lingüística, la parte histórica, y falta la tercera, que es la localización, que es, digamos, la parte práctica, digamos, de su significado, ¿no? O sea, le da utilidad al topónimo. ¿Para qué sirve el topónimo? Para, como decíamos antes, decir dónde están los sitios, ¿no? Por lo tanto, es un aspecto que es importante geolocalizar, saber dónde existe, porque cuando decimos, oye, pues quedamos, es muy común en la fiesta del Pino, la salida de la romería, ¿dónde sale? Del Castañero Gordo. Entonces ya nos están geolocalizando o localizando el sitio donde hemos quedado, ¿no? Esto es importante porque es un patrimonio que se ha ido perdiendo y se va a perder, porque ahora mismo ya nos geolocalizamos a partir de herramientas más tecnológicas, de los smartphones, ¿no? Entonces, el tener una documentación donde se diga exactamente dónde están los sitios que corresponden los topónimos es una labor importante. Ya para sintetizar lo último que quería comentarles, indicar que, bueno, mi tarea principal que me encomendaron mis compañeros fue la de realizar los mapas para identificar las zonas donde se localizaban esos topónimos. Se geolocalizaron un porcentaje relativamente pequeño, porque así se decidió, pero el proyecto yo lo concebí de una forma más amplia y planteé localizarlo de una forma digital, ¿no? Creamos un sistema de información geográfico donde se incorporó mucha información desde el punto de vista de los caminos, las carreteras, los estanques, las casas, la altimetría, todo esto, para dar una información geolocalizada del topónimo. Porque los topónimos realmente tienen una relación directa, intrínseca con el territorio. O sea, los nombres están muy relacionados con lo que existe alrededor, con la morfología del terreno y también con su vegetación, ¿no? Entonces, tal y como se comenta en el libro, las zonas más accidentadas pues tienen una densidad mayor de topónimos frente a las zonas, por ejemplo, más llanas, ¿no? Por lo tanto, esa relación es directamente proporcional, ¿no? El primer inconveniente con el que me encontré fue la zonificación. A los conocedores del municipio, pues igual a muchos les puede generar alguna sorpresa cuál ha sido la zonificación, la estructuración. Se ha dividido el municipio en 15 zonas, que se puede estar más o menos de acuerdo con esa estructura, pero era la estructura que ellos idearon desde el principio para distribuir esos topónimos, que está bastante atomizada. Esto permite hacer un estudio más pormenorizado de su localización, pero claro, ellos lo tenían en la cabeza de dónde estaban, pero había que pasarlo al mapa, ¿no? Entonces, a partir de sus observaciones y de muchas reuniones que fuimos teniendo, pues se fue estructurando la localización en cada una de esas zonas. Se partió de un mapa más genérico que se sacó del ayuntamiento, donde estaba la estructura más convencional por barrio, y a partir de ahí pues se fue estructurando con cierta dificultad porque no coincidía exactamente con la misma distribución, ¿no?
bueno, por terminar, para no hacer demasiado largo el acto, porque todavía Gonzalo seguramente tendrá una disertación más larga, quería terminar diciendo que mi preocupación con este trabajo, independientemente de todas las observaciones que nos ha hecho Vicente Suárez, que he ido anotando algunas porque habrá que irlas incorporando, es que estos topónimos, que yo creo que es un patrimonio cultural del municipio, se transmita a las siguientes generaciones. Entonces, desde el punto de vista del fondo, del trabajo, teniendo en cuenta también todo lo que se ha aportado en esta intervención, el fondo yo creo que está bastante consolidado. Lo que yo creo que habría que aportar y mejorar sería la forma, ¿no? La forma ahora mismo de transmitir este mensaje, esta información está en un formato libro, un formato analógico. Todos los que estamos aquí estamos acostumbrados a este tipo de formatos, pero la gente que es más joven pues está acostumbrada a un formato más digital, ¿no? Yo creo que tal y como se ha configurado desde el punto de vista de la estructuración de la información geográfica, como yo la he elaborado, hay una base importante ya hecha para transformar esta información en un formato más, como decía, digital, como un sistema de información territorial, o sea, un formato donde los jóvenes sobre todo puedan consultar esta información en un mapa web, ¿no? Y en ese sentido, pues sería un avance al futuro. Quizás no lo hagamos nosotros, lo haga gente más joven, pero ya está el trabajo básico hecho. El tener, por ejemplo, el ayuntamiento en su página web un mapa web donde esté todos estos topónimos, si no todos, un porcentaje importante, y que se pueda consultar de forma directa, ¿no? Como existe en el visor de Grascan, que también hay otro tipo de documentos de toponimia en el Cabildo, y que ya sea en el ayuntamiento, ya sea en esa página del visor de Grascan u otras herramientas externas como ERRI u otras, pues se puede aportar esta información de esa forma digital, porque la base está hecha ya, solamente hay que incorporar eso a los formatos, ¿no? Bueno, quisiera terminar ya para no alargar demasiado esto. Por último, simplemente quería terminar, igual que como empecé, agradeciendo a mis compañeros la oportunidad que me ha dado de participar en este proyecto, y agradecerles también a ustedes la presencia en este acto. Muchas gracias. Gracias, Paco, por tu aportación, y sin duda para dar a luz un libro como este hace falta una colaboración en equipo, y han tenido un gran equipo para que esto sea hoy una realidad. Vamos con la última intervención de la noche, no por ello es la menos importante, la de Gonzalo Ortega, que ya va a entrar en los pormenores de esta obra. Y bueno, adelante y tienes la palabra, Gonzalo. Bueno, yo espero que el Altísimo me haya distinguido con el don de la síntesis, de modo que voy a intentar decir unas cuantas cosas, probablemente enjundiosas, pero en pocas palabras, porque el tiempo se nos ha echado encima, ¿no? Quisiera empezar agradeciéndoles a ustedes la presencia, la, digamos, molestia que se han tomado para acudir a este acto. No es fácil reunir a un número semejante de personas. Desde aquí lo que percibo es una especie de nebulosa, de modo que yo a ustedes los intuyo, no los veo, los intuyo. Supongo que están ahí, porque la luz esta que nos castiga desde el fondo nos convierte en prácticamente ciegos, ¿no? No sé si técnicamente esto se puede resolver o es inviable la solución, pero en fin. Gracias por asistir. Quiero disculpar también al compañero firmante de este trabajo, Francisco Sánchez Ojeda, que motu propio ha decidido no estar presente, pero esto no le resta un ápice de importancia a su contribución en la realización de este trabajo, ¿no? En el capítulo de agradecimientos voy a sintetizar mucho. En primer lugar, quiero agradecerle al Ayuntamiento de Teror el hecho de que nos haya facilitado el uso de este magnífico local,
y luego también al señor alcalde y concejal de Cultura, el que desde el primer momento pues haya, digamos, puesto todo tipo de facilidades para la realización de esta presentación. Al amigo José Manuel Pérez El Patilla, pues también le agradezco que nos haya amenizado, digamos, los prolegómenos de esta presentación con su buen hacer musical. Quiero también mostrar mi gratitud a Carmen Díaz Alayón, que es una compañera de la Universidad de La Laguna, ya retirada como el que les habla, que se ocupó de la edición, del cuidado de la edición de esta obra, ¿no? Una obra que, como ven, por lo menos desde el punto de vista de su factura editorial, es impecable. Luego quiero también mostrar mi reconocimiento a los dos amigos y compañeros que han participado, más allá de los autores. Por un lado, Vicente Suárez, reconocido historiador, catedrático de Historia Moderna de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, y que ha dejado perfectamente acreditada su sapiencia sobre la historia del municipio de Teror, amén de que naturalmente tiene trabajos muy diversos acerca de otras cuestiones. Y por otro lado también le agradezco al amigo Rubén Naranjo Rodríguez pues su participación en este acto, en su calidad de geógrafo, de ecólogo y de ecologista, que no son la misma cosa, ser ecólogo y ser ecologista, ¿no? Como saben, Rubén Naranjo también es un excelente escritor de novela negra, pero aquí no está por ser escritor de novela negra, obviamente. Bueno, a Vicente Suárez le debemos, los autores de este libro, muchísimo, porque además ha tenido un detalle de desprendimiento difícilmente, digamos, retribuible, que es que nada menos que nos ha facilitado la consulta de su memoria de licenciatura inédita, que está llena de sugerencias a propósito de la toponimia de Teror, ¿no? Esa es una obra que nos ha venido de perillas para elaborar este libro, ¿no? A la Academia Canaria de la Lengua, que desde el primer momento patrocinó la publicación de esta obra. Quiero decir para los mal pensados que esta obra, la publicación de esta obra se aprobó muchísimo antes de que yo me hiciera cargo de la dirección de esta entidad. En Teror tenemos la gran suerte de tener un plantel de historiadores que han, digamos, hecho trabajos sobre Teror, aunque no solo sobre Teror. Yo no sé si por ahí habrá algún otro municipio que, de acuerdo con la población de Teror, 13.000 y algo habitantes, pues tenga un plantel de historiadores como hay en Teror, ¿no? Empezando por Vicente Suárez, pasando por Gustavo Alexis Trujillo Llanes, José Luis Llanes Rodríguez, nuestro recordado don Vicente Hernández Jiménez, etcétera, ¿no? Sus contribuciones han sido para nosotros absolutamente fundamentales. Hay un trabajo también de toponimia de Humberto Manuel Pérez Hidalgo, investigador aruquense desaparecido hace unos cuantos años, que tiene un trabajo fundamental, también tenía un blog en internet, Origen y Noticias de Lugares de Gran Canaria, ¿no? Que es un trabajo muy sugerente también a propósito de topónimos concretos. Porque sepan ustedes que la inmensa mayoría de los topónimos son absolutamente transparentes. Máxime en nuestro caso, en Teror, donde prácticamente no existen los topónimos de origen prehispánico. Entonces, la mayor parte de las palabras referidas a la toponimia son absolutamente transparentes. La bajadilla, la laderilla, la fuente, el barranquillo de los ratones, en fin, son absolutamente transparentes. Pero claro, hay un conjunto de topónimos del tipo Osorio, Mujica, Lescano, Monteverde, Quevedo, El Secuestro, que comentaba Vicente, Las Rosadas, Basalleta, Las Caldereras, El Espartero, que ya no son tan evidentes. Esos son los que realmente tienen enjundia como para ser comentados. Y estos topónimos aparecen, digamos, profusamente documentados en el trabajo. Ya he dicho de manera muy breve que la inmensa mayoría de los topónimos de Teror son de origen castellano, son hispánicos, o son, si ustedes quieren, románicos.
Es decir, no tiene nada que ver con otras lenguas de otro origen, como son las lenguas guanches, ¿no? Excepto el nombre de Teror, que naturalmente viene de Aterura, Terure, etcétera, ¿no? Y ese sí que es guanche inequívocamente, ¿no? Pero luego el resto de los topónimos, de esos 3028 que hemos considerado en la obra, pues son de raigambre, digamos, castellana. Para terminar, porque a mí me gusta la brevedad, voy a decir un par de cosas. En primer lugar, nuestras fuentes han sido básicamente los informantes. Hemos entrevistado a 100 y algo informantes, algunos de los cuales lamentablemente ya han fallecido, porque las encuestas empezamos a hacerlas hace 30 años, cuando yo todavía tenía pelo. Inevitablemente el tiempo pasa. Yo estaba en La Laguna, solo trabajábamos en este asunto cuando yo venía para acá. Hubo años enteros en que no hicimos absolutamente nada. Trabajo, digamos, muy demorado, ¿no?, en el tiempo. Y la otra fuente que hemos utilizado naturalmente es la fuente archivística. Ya Vicente ha comentado algunas de las, vamos a decir, limitaciones. Nosotros hicimos alguna cala también en algún registro de la propiedad, y viendo que la información que se podía encontrar en el registro de la propiedad, en realidad lo que hacía era repetir la información que nosotros extraíamos de los amillaramientos, etcétera, pues desistimos de esa fuente, ¿no? Evidentemente hay otra fuente, en el archivo histórico provincial, etcétera, que teóricamente se pueden utilizar, ¿no? Tengan ustedes en cuenta que todo trabajo de investigación es contribución al conocimiento de. Este trabajo no pretende, nunca lo ha pretendido, ser un trabajo definitivo. Es que en la ciencia no hay trabajos definitivos, esta es la clave, ¿no? Sino son sencillamente contribuciones a. Y esperamos que este trabajo pues represente un paso adelante significativo en el conocimiento de la toponimia de Teror. ¿Pero está dicha la última palabra respecto de la toponimia de Teror? No, evidentemente no. Ustedes dirán, bueno, y las fuentes cartográficas, los mapas, también las tuvimos en cuenta, pero en menor medida, porque saben ustedes que la mayor parte de los mapas, por lo menos ha venido siendo así hasta hace poco, son fuentes militares. Y los mapas militares, que tienen mucha información, pero están plagados de errores. Por un lado, porque los que los hacen no tienen mayor o no han tenido mayor formación, y en muchos casos porque eran foráneos, eran peninsulares. Y por otro lado, algunos de los mapas beben en fuentes, por ejemplo, de descripción toponímica, que tienen muchos errores, con lo cual lo que hacen es reproducir nuevamente esos errores. De modo que por esa razón prácticamente hemos desistido de consultar fuentes de carácter cartográfico, los mapas. En cuanto a la estructura del trabajo, y ya termino, esta es la siguiente. En primer lugar, hay un apartado dedicado a aspectos geográficos y metodológicos, que no pretende ser exhaustivo, porque para eso habría que hacer la geografía, que se ha hecho, por ejemplo, para Santa Brígida, la geografía del municipio de Teror. Entonces eso ya representa una geografía física, una geografía humana, etcétera, muy pormenorizada, que no ha sido pretensión de este trabajo. Luego hay un apartado dedicado a los caracteres lingüísticos, que naturalmente yo, por mi perfil profesional, pues he sido el responsable de esa parte. Luego hay un capítulo que hemos titulado Mito y Realidad en la toponimia de Teror, en que lo que hacemos es, digamos, criticar. La crítica en la ciencia es algo que no nos debe escandalizar. Cuando nos critican algo que hemos hecho, normalmente nos sienta mal, pero en la ciencia esa es la verdad del barquero, ¿no? Si se sale a la palestra pública con un trabajo científico, uno inmediatamente está expuesto a que otros critiquen. Y eso es lo natural, lo connatural al discurso científico. Bueno, pues ahí en ese apartado lo que hicimos fue, digamos, rectificar algunos topónimos que están en el libro La toponimia de Gran Canaria, de varios autores, que se publicó en 1997. Nosotros estamos persuadidos de que para hacer un estudio riguroso sobre la toponimia hay que circunscribirse a un municipio, porque muchos de los topónimos, como ha quedado aquí acreditado, sobre todo por las observaciones de Vicente, muchos de los topónimos de naturaleza histórica, pues tienen que ver con la historia particular de cada municipio.
Si pasamos por encima la historia del municipio o sencillamente la ignoramos, las meteduras de pata, perdonen ustedes la expresión coloquial, pues van a ser, digamos, muy frecuentes y muy sonoras, ¿no? Entonces, yo no concibo otra forma de estudiar a fondo la toponimia que hacerlo municipio por municipio, aunque eso resulte muy engorroso. Yo creo que estos trabajos, porque ya yo también hice uno con mi recordado y admirado Pepe Luján, José Antonio Luján Enrique, que falleció hace más o menos un mes, y desde aquí vaya un recuerdo para él. Bueno, pues colaboré con él en la toponimia de Artenara, y ahí pues también más o menos quedó claro que si no se tienen en cuenta determinados aspectos históricos del municipio de Artenara, pues no se pueden entender, no se pueden explicar determinados municipios, ¿no? Ahora tengo entendido que en el municipio de Santa Brígida, no sé si está por ahí el amigo Pedro Socorro, pues se pretende hacer un trabajo, vamos a decir, parecido, porque nunca hay dos trabajos iguales. Que sepa Pedro Socorro y creo que también Pedro Quintana Andrés, que en lo que a mí respecta, pues puedo aportarle, digamos, mi experiencia en este caso a su trabajo sobre el municipio de Santa Brígida. Luego hay un apartado dedicado a toponimia y enseñanza de la lengua, que ya se ha comentado. Luego viene el corpus toponímico, es decir, la pormenorización de los topónimos por cada una de las 15 áreas en que hemos dividido el municipio. Dividir el municipio en 15 áreas supone, como ustedes comprenderán, cierta arbitrariedad, porque los municipios están bien delimitados, pero los barrios de cada municipio no están bien delimitados. Entonces hemos tenido en cierta forma, y eso ha sido un problema para Paco, pues inventarnos unos límites, un tanto, vamos a decir, artificiales, para delimitar cada zona. Luego viene un índice alfabético de topónimos con expresión de la zona a que pertenece cada topónimo, un glosario en que aparecen definidas todas y cada una de las palabras que subyacen en los topónimos, porque los topónimos, en tanto que nombres propios, proceden de nombres comunes. No hay ningún nombre propio que no proceda históricamente de un nombre común. Entonces, ahí aparecen tanto las palabras del español general como las palabras de carácter dialectal. Y luego también los antropónimos, que también subyacen muy a menudo en la toponimia, es decir, nombres de los propietarios, nombres de los herederos, etcétera, etcétera. Y finalmente, una bibliografía. Termino con dos observaciones. Este es un libro de consulta, no es un libro de lectura. Si ustedes lo conciben como un libro de lectura, se van a aburrir soberanamente. Esto no es El Quijote o 100 años de soledad. No, esto es un libro de consulta que, como los diccionarios, hay que tenerlo ahí en la biblioteca particular, y cuando uno tiene una duda de carácter toponímico referida a Teror, pues probablemente pueda consultarlo y resolver esa duda. Y luego, finalmente, quiero decir que nosotros, los tres autores, hemos contraído el compromiso, en cierta forma, de darle, digamos, una dimensión digital a este trabajo. Las nuevas generaciones ya no leen libros. Esto es una realidad. La gente que tiene menos de 30, 35 años ya funciona en clave digital. Y entonces estos trabajos en formato libro, para ellos es que no existen. Ya no los conciben. Entonces, un poco en la línea de lo que señalaba Paco, tenemos un poco el compromiso, no sé si nos dará tiempo de hacerlo, pero en todo caso alguien tendrá que hacer esta, digamos, versión digital aumentada, corregida, matizada, para que las nuevas generaciones, que tienen un conocimiento de la toponimia escasísimo, por razones obvias, pues puedan acceder a este material. Nada más, muchísimas gracias y encantado de poder haber presentado ante ustedes esta criatura propia del intelecto, que es un libro. Muchísimas gracias. Bueno, ya para terminar, pues reiterar mi felicitación a cada uno de los intervenientes que han estado aquí esta noche presentando la toponimia de Teror, y sin lugar a dudas ha sido un acierto, como no puede ser de otra manera, abrir las puertas de este auditorio para que podamos apoyar la cultura
que tan necesario es en estos tiempos apoyar la cultura, porque un pueblo sin cultura y que se olvide de ella está totalmente muerta. Gracias a cada uno de ustedes por estar aquí presentes esta noche y, por supuesto, a los autores y a los colaboradores de esta obra tan importante. Muchísimas gracias y buenas noches.